Bueno, la disculpa del caso para todos, lamentablemente estas cosas ocurren cuando pasan, por no decir otra cosa. Bueno, estas son las referencias de esta presentación. Básicamente estamos utilizando manuales y libros de semiología reumatológica, en las cuales siempre hacemos recalcar a los residentes de la especialidad que además de leerlo, lo digieran. Y espero, bueno, que algún otro médico también se interese en ver estas cosas. Siguiente. Pero vamos a empezar haciendo la definición. Siguiente. Bueno, primero tenemos que definir una enfermedad sistémica. En su definición, básicamente, son enfermedades en las cuales el sistema inmune ataca los órganos y sistemas propios, ¿no? Se han descrito hasta 110 enfermedades hasta la actualidad. Se estima que un 10 al 20% de la población mundial padece una enfermedad autoinmune. El 75% de los casos las mujeres son las afectadas, y el pico de presentación oscila generalmente entre las edades medias de la vida. Nosotros también la podemos diferenciar entre órgano-específicas y sistémicas. Las órgano-específicas, que no entran dentro de esta charla, no me vean más el puntero, por favor. Las órgano-específicas son aquellas en las que solamente están afectadas un órgano o sistema. Son las más comunes. Siendo un ejemplo de esto, la tiroiditis de Hashimoto, la cirrosis biliar primaria, la enfermedad de Crohn, ¿no? Que generalmente son tratadas y diagnosticadas por las especialidades afines al órgano o sistema afectado. Y las enfermedades sistémicas, que son las que generalmente son vistas por los reumatólogos y que necesitan un manejo multidisciplinario, son las enfermedades que entran dentro de la presentación del día de hoy. Siguiente. Entonces, básicamente las características de una enfermedad sistémica autoinmune son estas, que requieren un entrenamiento permanente para poder reconocerlas. O sea, su reconocimiento requiere una alta sospecha clínica. Para esto, una vez que sospechemos, requerimos plantear diagnósticos diferenciales, y esto está remarcado ya que es importante plantear muchos diagnósticos diferenciales. No todo síntoma sistémico está asociado a una enfermedad autoinmune. El compromiso de órganos y sistemas puede ser secuencial o simultáneo. Es mucho más fácil encontrar los síntomas y signos de manera simultánea, y tenemos que considerar que luego de... Por favor, no me muevas el puntero, por favor. De manera simultánea es mucho más fácil determinar si una enfermedad es sistémica, porque los síntomas y signos también pueden ir apareciendo conforme pasan en el tiempo, mucho antes del diagnóstico de la enfermedad. Aparecen de manera secuencial. Como ya dije, puede aparecer en cualquier momento de la vida, con el pico entre las edades medias de la vida, y tienen características clínicas distintas y afectan o puedo sospechar la etiología dependiendo de la edad del paciente. Es totalmente distinto diagnosticar a pacientes pediátricos, jóvenes, adultos jóvenes o adultos mayores. Es frecuente que los síntomas constitucionales estén presentes, como la fatiga, la anorexia, la pérdida de peso, y requiere un manejo multidisciplinario. Muchas de las afectaciones de estas enfermedades tienen que ser vistas por diferentes especialistas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una falla renal aguda, que tiene que ser visto también por un nefrólogo, ¿no? Y otros tipos de especialidades que sean afines al órgano o sistema afectado. Siguiente. Desde el punto de vista clínico, cualquier médico debe tratar de responder estas 4 preguntas. Primero, si está lidiando con una enfermedad sistémica autoinmune. La segunda es, ¿qué tipo de enfermedad autoinmune es la que voy a empezar a estudiar? ¿Cómo la debo investigar? ¿Y cómo debo tratar a este paciente? Bueno, el motivo de esta charla es determinar estas dos primeras preguntas. ¿Cómo investigar al paciente y cómo debo tratar al paciente? Pertenecen a otro tipo de charlas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la práctica diaria? Tanto en el consultorio de una entidad pública como privada, sobre todo en las públicas, que son pacientes que son interconsultados por presentar estas características, presentar síndrome de poliarticular, un síndrome febril y un síndrome cutáneo. Esta
Esta triada, una vez presente, nos hace a nosotros sospechar de una enfermedad autoinmune y nos obliga a plantear diferentes diagnósticos diferenciales. Pueden venir las tres juntas, pueden venir dos juntas, o de manera secuencial ir apareciendo estos síndromes. Pero básicamente esas son los síndromes de enfermedades autoinmunes que son más frecuentemente vistos. No son exclusivas porque hay un montón de síndromes que se pueden plantear. Y hay que recordar, como toda enfermedad sistémica, que coinciden varios síndromes o muy pocos síndromes según el caso y en el momento evolutivo de la enfermedad. Entonces vamos a desarrollar básicamente estas tres y dar otras características de otros tipos de situaciones clínicas en las cuales hay que sospechar. Siguiente. Bueno, somos reumatólogos, entonces cuando encontramos, anterior por favor, somos reumatólogos, entonces nosotros nos dedicamos a evaluar las artritis. Y el síndrome de poliartritis es el síndrome es el primer síndrome que más frecuentemente evaluamos para determinar la presencia de una enfermedad autoinmune sistémica. Tenemos que definir lo que es una artritis o sinovitis, que es el proceso inflamatorio de la sinovia articular. Clínicamente están caracterizados como hinchazón de la articulación, muchas veces dolor, no siempre, y rara vez la presencia de rubor. Este síndrome aparece en la mayoría de las enfermedades sistémicas autoinmunes. El patrón de presentación, según la forma de presentación de los síntomas, pueden ser patrones aditivos, quiere decir se van sumando articulaciones afectadas durante el tiempo de presentación del cuadro, patrones migratorios, ¿no? Patrones migratorios en los cuales los síntomas articulares aparecen y desaparecen, aparecen en una articulación o región y aparecen luego en otra articulación. Hay intermitentes en las cuales hay una mejoría clínica de la inflamación y luego de cierto tiempo vuelven a aparecer. Cada uno de estos patrones lo pueden orientar hacia la presencia de una enfermedad autoinmune específica, pero también nos hace plantear diagnósticos diferenciales de causas no reumatológicas. ¿Cuáles son las características que sugieren una enfermedad sistémica? Bueno, una rigidez matutina mayor de 1 hora, la presencia de una poliartritis y la afectación de interfalángicas proximales. Siguiente. Entonces, cuando tenemos un síndrome poliarticular, un síndrome artrítico, podemos definirla en base al número de articulaciones afectadas. Si afecta más de 4 articulaciones, normalmente vamos a asociarla a procesos inflamatorios sistémicos, como la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Still, y enfermedades del tejido conectivo, espondiloartritis seronegativas, enfermedad por depósito de cristales, vasculitis y procesos neoplásicos y paraneoplásicos, así como infiltrativos. La forma de presentación poliarticular es la forma de presentación que es más común de ver en enfermedades autoinmunes, pero también tengo que plantear diagnósticos diferenciales. Siguiente. Vamos a ir corriendo porque hemos perdido tiempo. Clínicamente vamos a encontrar algunos patrones que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Por ejemplo, un patrón articular con afectación de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos y hombros, y metatarsofalángicas nos orienta a la presentación de una artritis reumatoide. Si tenemos una afectación articular donde la afectación es a nivel de interfalángicas distales, la presencia de dactilitis u oligoartritis, vamos a pensar en una espondiloartropatía. Y si hay características de lesiones dérmicas, podemos pensar en una artritis psoriática. Todavía no hacer el diagnóstico. Y si hay un patrón articular inflamatorio que afecta a interfalángicas proximales e interfalángicas distales, así como la trapecio metacarpiana, pues tendríamos que pensar en un patrón articular degenerativo. Esto es común verlo en la práctica, sobre todo en la consulta, cuando los pacientes son referidos por dolor e hinchazón articular. Básicamente ya del examen físico ya estamos haciendo el diagnóstico de la enfermedad. Siguiente. La simetría también es importante para poder definir la presencia de una enfermedad sistémica. Estamos hablando de la afectación de ambos hemicuerpos, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y cuando tenemos un patrón simétrico,
generalmente los diagnósticos diferenciales que planteamos son las artropatías inflamatorias, las infecciones, ¿no? Sobre todo las virales, que no hay que dejar de pensar en las enfermedades virales, las artropatías infiltrativas como la sarcoidosis, la amiloidosis, causas neoplásicas como leucemias, algunos linfomas. El tratamiento también quimioterápico puede provocar artropatías, y algunas enfermedades endocrinológicas como la descompensación y sedimatosa de una enfermedad tiroidea. El patrón asimétrico generalmente nos hace pensar en otro tipo de artropatías, como son las espondiloartritis, ¿no? Y muchas veces las infecciones también tienen este tipo de patrón. Siguiente. También podemos encontrar a pacientes que cursen con una afectación articular durante menos de 6 semanas, parece una artritis aguda, y artritis crónica mayores de 6 semanas. ¿No? En ambos casos, tanto en la aguda como crónica, el patrón simétrico y poliarticular nos puede orientar hacia la presencia de una enfermedad sistémica, pero también eso no descarte que tenga que descartar procesos infecciosos, sobre todo virales y neoplásicos. Entonces, básicamente, cuando tenemos un paciente con una poliartritis simétrica, aguda o crónica, tenemos que plantearnos la presencia de una enfermedad sistémica. El otro síndrome que nos piden evaluar siempre es el síndrome febril. Y esto, sobre todo, si va acompañado de procesos articulares o procesos cutáneos. Para recordarles que la fiebre es considerada como la temperatura axilar mayor o igual a 38 grados centígrados. Febrícula se considera la presencia de 37,5 a 37,9 grados centígrados. La edad de presentación nos hace plantearnos diagnósticos diferenciales sobre la etiología de los pacientes. Yo pensaría más en una infección viral en pacientes pediátricos versus pacientes con mayores de 60 años, en los cuales tendría que buscar causas neoplásicas e infecciosas, por ejemplo. El tiempo de evolución también hay que tener en cuenta, porque si tenemos una fiebre de corta duración, estamos hablando de una fiebre de menor de dos semanas, larga duración es aquella de mayor de 2 semanas, y en los ambientes hospitalarios, el motivo de consulta más frecuencia es la fiebre de origen desconocido o la fiebre prolongada mayor de 3 semanas. Que es un reto de diagnóstico de la medicina interna, y bueno, normalmente nos hacen muchas interconsultas sobre esto. ¿Qué características sugieren una enfermedad sistémica autoinmune? Bueno, que son fiebres que son bien toleradas, no tienen muchos malestares y no superan los 39 grados centígrados. Siguiente. Hay que tener en cuenta que el síndrome febril también tiene síntomas y signos. Y estos síntomas y signos pueden estar enmascarados o empeorar los síntomas de la enfermedad que se está estudiando. De por sí la fiebre produce estos síntomas, sobre todo son síntomas y signos dependientes de la termogénesis, ¿no? O sea, del inicio de la fiebre. Y esto está caracterizado por escalofríos, artralgias y mialgias. Escalofríos, artralgias y mialgias al inicio de la fiebre pueden enmascararse dentro de los síntomas y signos de la enfermedad que estamos evaluando. Y también hay síntomas y signos dependiendo de la termolisis, o sea, la determinación de la fiebre, ¿no? Que puede ser en lisis, o sea, con la aparición de estos síntomas lentos, o de manera brusca o en crisis, ¿no? Hay que tener en cuenta que pacientes que tienen mucha sudoración, malestar general, estreñimiento, taquipnea, pueden estar asociadas a empeoramiento de los síntomas que se presentan cuando se reduce la fiebre. En pacientes con enfermedades autoinmunes normalmente estos síntomas no aparecen, entonces hay que tener en cuenta y generalmente no aparecen, pero no es la regla. Y también hay síntomas y signos dependientes de la temperatura ya durante el proceso de fiebre, que pueden ir apareciendo y también pueden provocar confusiones durante la evaluación del paciente. Siguiente. Para recordarles que también hay curvas febriles, y es importante tratar de realizar una buena curva febril, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado, porque cuando el paciente viene de la casa con un antecedente de fiebre, normalmente esto no lo podemos encontrar, porque muchas veces estas curvas febriles pueden estar alteradas por la medicación que la automedicación que puede usar el paciente para el manejo de la fiebre,
o que sea indicada previa a la consulta por el especialista, ¿no? Hay que recordar que hay diferentes tipos de fiebre, ¿no? Como la fiebre continua, para recordarles que es una fiebre cuyas oscilaciones diarias son menores a 1 grado, sin llegar a los límites normales. Este tipo de fiebre continua es frecuente en enfermedades autoinmunes. La segunda es la fiebre intermitente, la éctica o en agujas, cuyas oscilaciones también retornan a los valores normales durante cada día de fiebre. La remitente, en las cuales hay oscilaciones mayores de un grado centígrado en los días que hace fiebre, pero sin llegar a los valores normales, y la fiebre recurrente, cuyas fases apiréticas pueden durar horas o días, y se considera ondulante cuando esto dura días o semanas. Tanto la fiebre continua como la recurrente son las que más comúnmente se ven en el tipo de enfermedades autoinmunes. Lamentablemente, como dije al principio, cuando el paciente ya viene medicado previamente, es muy difícil poder realizar esto, y durante la estancia hospitalaria, si es posible, hay que hacerlo de manera correcta. Y muchas veces hay que desconfiar de lo que anotan las compañeras técnicas o enfermeras, porque no es muy fiable, y muchas veces el residente se tiene que quedar el interno tiene que quedarse a hacer el seguimiento de esto. Muchas veces la familia nos ayuda. Y esto nos ayudaría mucho para orientarnos, pero no es muy sencillo. Siguiente. Entonces, como causas de fiebre, ya sabemos que hay muchas causas, hay que considerar siempre causas infecciosas, neoplásicas e inflamatorias. Y otros también, como la presencia de fármacos, muchas veces el uso de fármacos puede provocar fiebre como parte de una reacción adversa al fármaco, ¿no? Entonces, bueno, es un reto de diagnóstico que hay que estar observando de manera adecuada. Siguiente, porque estamos muy atrasados. El otro síndrome que es frecuentemente consulta asociado a fiebre y poliartritis son los síndromes cutáneos, donde tenemos que evaluar la morfología, la distribución y la evolución de estas lesiones. Si están en relación con la fiebre, si hay progresión anatómica de la progresión anatómica de las lesiones es importante, porque muchas veces el paciente nos refiere a la presencia de lesiones que durante el examen físico no encontramos, ya que estas han evolucionado, ¿no? Hay que evaluar si existen o no pródromos o síntomas y signos asociados a estas lesiones, y si hay antecedentes de uso de fármacos, no solamente fármacos que hayan generado estas lesiones dérmicas, sino también el uso de fármacos que se han indicado previamente a la evaluación por el especialista por algún otro médico o automedicación. Siguiente. En 1998, Calle propuso esta clasificación de síndromes cutáneos de causas inflamatorias y con muchas etiologías. Dentro de ellas tenemos las maculopapulosas, las exantemáticas, las urticarianas, las nodulares y las vesicoampollosas. Y las purpúricas también. Se tienen que plantear muchas etiologías, como las infecciosas, las neoplásicas, las autoinmunes y las farmacológicas. Vamos a ir avanzando un poco más rápido porque estamos muy apurados. El siguiente. Una de las referencias más comunes son las lesiones maculopapulares, en las cuales tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Y muchas veces lo refieren como probable lupus. Hay que recordar que el lupus tiene manifestaciones específicas y no específicas. Dentro de las específicas es el rash malar. Y el rash malar tiene características clínicas que son específicas, pero no son exclusivas de la enfermedad, ¿no? Como son el respeto de los surcos nasogenianos, la no afectación del mentón o de la frente, ¿no? Entonces, la presentación en áreas fotoexpuestas. Estos son situaciones clínicas que pueden aparecer y generalmente pueden aparecer. El de arriba hacia la izquierda estamos frente a una rosácea. Arriba a la derecha encontramos una erisipela. Abajo es un tema multiforme de la infancia, y abajo a la izquierda encontramos una psoriasis. Muchas veces tenemos que plantear diagnósticos diferenciales y evaluar las características clínicas. Cuando uno no tiene mucha experiencia en ver esto, vale la pena hacer una interconsulta con el dermatólogo para que la puedan orientar con el diagnóstico. Siguiente.
Otra de las lesiones dérmicas más comunes son las úlceras. Hay que evaluar también el tipo de síntomas y signos que pueden estar acompañando estas úlceras. Por ejemplo, hacia la derecha encontramos una úlcera escrotal muy dolorosa, bordes bien circunscriptos, que está acompañada de enfermedad de Behçet, ¿no? Y en la izquierda, úlceras también de mucosa genital no dolorosas, y esto corresponde a un chancro siflítico. Entonces, los síntomas y signos que acompañan a estas úlceras o estas lesiones también tienen que ser muy bien semiografiados para realizar una buena orientación diagnóstica. Siguiente. Dentro de los síndromes cutáneos, el que más comúnmente evaluamos, y es un motivo de consulta muy frecuente y de interconsultas, es el síndrome purpúrico. Hay que recordar que la púrpura es una extravascular de la sangre de las pieles mucosas que no desaparece a la digitopresión. Las causas pueden ser por alteración de diferentes componentes de la hemostasia, como son la coagulación, plaquetas, la difusión vascular, y también debemos recordar que el tamaño nos orienta el tipo de lesiones purpúricas. Las petequias son menores de 3 milímetros, las púrpuras pueden medir entre 4 a 10 milímetros, y las equimosis son mayores de 10 milímetros, y los hematomas son mucho más grandes. Siguiente. Dentro del síndrome purpúrico, aquellas púrpuras que son palpables, son las que más nos orientan a enfermedades sistémicas autoinmunes. Y están asociadas a vasculitis primarias. Sobre todo hay que descartar siempre las vasculitis de vasos pequeños, que tienen múltiples etiologías, y las vasculitis secundarias a enfermedades sistémicas como las enfermedades del colágeno, o también causas infecciosas neoplásicas que siempre hay que descartar. Las púrpuras no palpables no tanto nos orientan a la presencia de una enfermedad sistémica, salvo las que son provocadas por oclusión vascular, o sea, las ligas reticulares, en las que nosotros podemos pensar en un síndrome antifosfolipídico o una poliarteritis nodosa, pero también se ven en otro tipo de procesos como las crioglobulinemias, las criofibrinogenias, la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Alteraciones por el uso de warfarina y heparina, ¿no? El resto de afectaciones generalmente no son asociadas a la presencia de un síndrome de una enfermedad sistémica. Siguiente. Clínicamente, pues no podemos definir la etiología viendo estas imágenes. Ambos son púrpuras palpables, pero en la izquierda está referida como ser asociada a una infección por rickettsias, y la de la derecha son púrpuras palpables asociadas a una vasculitis por hipersensibilidad. Entonces, básicamente, encontrar una púrpura palpable no nos hace el diagnóstico etiológico de la enfermedad, y tenemos que apoyarnos de la presencia de otros síntomas y signos para poder orientarnos hacia el diagnóstico. Siguiente. Otras situaciones clínicas para sospechar es la presencia de un compromiso multisistémico en mujeres jóvenes, un síndrome neumatoso en personas jóvenes no explicado, la presencia de policerositis, polineuritis, mononeuritis múltiple y neuropatía periférica en personas jóvenes, psicosis de aparición brusca en mujeres jóvenes. Siguiente. Hipertensión arterial en pacientes jóvenes. El fenómeno de Raynaud, recordad siempre que el fenómeno de Raynaud tiene características clínicas específicas, ¿no? La presencia de palidez, cianosis y enrojecimiento del pulpejo de los dedos, a predominio, ¿no? Y si hay una afectación del primer dedo, siempre sospechar que las causas del Raynaud son causas secundarias a la enfermedad sistémica, porque el Raynaud puede ser hasta fisiológico. La disminución de los pulsos periféricos también es importante. Una simple evaluación del llenado capilar nos puede ayudar a determinar la presencia de disminución del flujo de vasos pequeños. El agrandamiento de la carótida asociada a síntomas zika como seroftalmia y serostomía también pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes, sobre todo por pensar en síndrome de Sjögren primario, pero también pensar que la seroftalmia y serostomía son muy frecuentes, pueden estar asociadas al uso de drogas, y la seroftalmia en sí prácticamente todos tenemos, porque todos estamos metidos en una computadora en este momento que reseca la parte acuosa de la película lacrimal. El síndrome pulmón-riñón, definitivamente tenemos que pensar
pensar en una enfermedad autoinmune. Hay diversas etiologías, pero también hay etiologías infecciosas que debemos sospechar. Siguiente. Siguiente. También sospechar cuando hay periodontitis esplenomegalia, sobre todo cuando hay síntomas sistémicos, los que previamente hemos hablado, presencia de trombosis venosa periférica en personas jóvenes, abortos a repetición, úlceras mucosas y cutáneas y DCB en pacientes jóvenes. Bueno, la verdad hay muchos síntomas y signos y síndromes que pueden ser catalogados como enfermedad autoinmune, pero para ello tenemos que plantearnos muchos diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo hacemos esto? Siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una buena anamnesis. Eso es importante. Si no hacemos una buena anamnesis, un buen relato de la historia clínica, del motivo de consulta y la forma de evolución de la enfermedad, no vamos a lograr hacer una buena semiografía de la enfermedad. Un buen relato de la enfermedad actual con buenos datos de los antecedentes personales y epidemiológicos del paciente son importantes, porque si no, empezamos mal. Un examen físico concienzudo, evaluando regiones y los diversos sistemas, son importantes para poder plantear un diagnóstico sindrómicos. Una vez de plantear estos diagnósticos sindrómicos, pues plantear las etiologías que pueden producir estos diagnósticos sindrómicos para así poder realizar un plan de trabajo adecuado, optimizando recursos. Porque es el término que estoy escuchando muy seguido, pedir todo, es lo peor que puede haber en medicina. Es disparar a ver qué sale. Y eso no es el uso de un criterio clínico adecuado. Entonces tenemos que empezar a trabajar bien. Y si no se cuenta con los medios o no estoy con el entrenamiento adecuado para poder determinar si esta es enfermedad sistémica, porque el diagnóstico de una enfermedad sistémica es muy importante que sea lo más precoz posible, pues pensar en referir al paciente a un hospital de mayor complejidad o a alguien que tenga mucho más experiencia que uno. Siguiente. Y muchas gracias por su atención y las disculpas por el impasse que ha habido por iniciar la presentación. Es algo que no podemos manejar y que voy a averiguar qué es lo que ha ocurrido. Muchas gracias por su atención.